Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Otro espacio para usted apoyar a los salesianos en esa batalla diaria de formar jóvenes en alto riesgo. Avenida Independencia, esquina Gregorio Luperón en Santo Domingo. Bien, entonces, bueno, tristísima tarde también, o tristísima, ya acabando la semana, se puede decir, la muerte de Alex Bueno, el cantante de música popular dominicana, excelente cantante, hombre. Yo creo que fue una de las voces tal vez tan agradables como dulces, podríamos decirle así. Un joven de muy buenas proyecciones como cantante, a mí me pareció muy exitoso con un ritmo muy distinto. Él le dio un ritmo, su orquesta le da un ritmo como distinto al merengue, pero su voz también, una voz muy agradable, no chillona, y siempre se oía como una voz muchachil, como de niño, como de jovencito, mejor dicho, vamos a llamarle así. Y se distinguió muchísimo, tanto en el merengue, la bachata y todos esos ritmos muy populares. Pero la verdad que hemos tenido una poda severa, diría, de los músicos populares, cantantes de merengue. Johnny Ventura murió, Ruby Pérez, muere ahora Alex Bueno, y así han ido todos los viejos también, aquellos viejos cantantes, Francis Santana, Vinicio Franco, Joseito Mateo, ¿cómo se llamaba aquel cantante de la Santa Cecilia? Bueno, no recuerdo porque son tantos los cantantes. Pero el arte popular dominicano, bueno, Anthony Ríos, Anthony también fue un excelente exponente de la música popular también. Bueno, hemos perdido muchas de estas voces talentosas. Es una pena, este muchacho, Alex Bueno, apenas creo que 62 años, por un cáncer de cabeza, tumores cerebrales, son difíciles de luchar con ellos, aparentemente. Los médicos, los oncólogos lo saben, hacen filigrana muchas veces, trepanando los
cráneos y buscando y sacando, pero a veces la ciencia no puede. Y entonces uno termina ya hundiéndose en la muerte, como dice. Muy lamentable. Sus familiares que son conscientes que una enfermedad catastrófica como esta, el cáncer, acaba con todo ser humano. No importa que unos sean pobres o ricos, o muy ricos. Todos terminan colapsando uno, no todo, claro, no todos los cánceres, pero los cánceres que son tan agresivos así, ese de páncreas y esas cosas, terminan colapsando a uno, al paciente, lamentablemente. Y que siga la ciencia investigando a ver hasta dónde se puede llegar con esto, porque hace muchos años que se está luchando contra el cáncer y ha habido avances extraordinarios, hay que decir eso, y experiencia que uno sabe que se han vivido en muchas familias que tienen que luchar a diario con esa enfermedad, pero se consideran ya muchos sobrevivientes, porque han logrado pasar suficientes años de los que ya se tienen más o menos límite de que el cáncer no aparezca de nuevo, pero puede aparecer porque es una enfermedad muy traicionera y estamos hablando de células. Y cuando hablamos de células son cosas que no lo aprecia ni la vista. Y eso se mueve en ese torrente sanguíneo y el cuerpo humano, y eso es terrible. Paz a los restos de Alex Bueno, que fue una de las voces más autorizadas para cantar merengue en este país. Y una voz agradable, repito, una voz muy suave, dulce, yo lo digo así. Muy penoso, muy penoso. Bien, entonces, los precios de los combustibles congelados. Y la verdad que uno no va a entender. El gobierno tiene una situación sumamente, diríamos, nebulosa con este asunto de los combustibles. Porque los combustibles tienen que sincerizarse. Pero sincerizarse sobre la base de que cuesten lo que cuesten. Y que el gobierno, si va a recibir un porcentaje de ese precio que debe tener, que lo reciba. Sin mucho alarde, pero que se gane lo que se tenga que ganar, no lo que quiera ganarse. Y entonces se quieren ganar 100 pesos por cada galón, cobrarlo, para mantener el derroche y el derrote del país, porque derrotar al país, coger préstamos para pagar deuda, la misma deuda que crece. Entonces, esos dineros supuestamente para pagar la deuda. Si está a 95, que se venda a 95. Estados Unidos, ya el galón bajó de $4. Pero a $4, señores, todavía el galón de gasolina en República Dominicana vale 100 pesos más que el de Estados Unidos. Entonces, ¿tenemos nosotros un nivel de ingreso como el de Estados Unidos? No. Aquí es 100 pesos más cara que en Estados Unidos. Vamos a partir de que esté a 60 el dólar. $4 son 240 pesos. Aquí vale 341 la gasolina premium. Y entonces, 100 pesos más, los 100 que se gane el gobierno y dice que subsidia. Ustedes no subsidian nada. Como hemos dicho aquí tantas veces, ¿qué es lo que subsidia el gobierno? El gobierno lo que deja de ganar. Cuando tiene que aportar 20 pesos ahí, lo que está ganando 80. Y dejó de ganarse 20. Pero no es que está aportando del presupuesto, está aportando eso. No, es de como se dice, del cuero sale la correa. Es de ahí mismo, es del mismo cuero que están trabajando. Entonces ahí están congelados los precios y el petróleo a 73. Es decir, el petróleo no está a 90, ni a 98, ni a 95. Que cuando pase de 95 se variará el precio.
pero cuando baje de 95 no va a variar el precio tampoco. Es decir, casi eso se puede decir que es un engaño que hay con el consumidor dominicano. 3.41,10 la gasolina premium, el mismo precio de la semana anterior. Entonces el petróleo estaba a 90 y pico y ahora está a 73 en esta semana y no hay forma de que eso baje. Uno no va a entender. Entonces es un negocio. La regular 310,50. Óigase eso. El gasoil premium 293,10. Y el regular 262,80. El GLP tiene el mismo precio, 137,20. Ese es el que se utiliza como gas propano, como se le dice. Que el colmo es que gane también el gobierno ahí, debe ganar hasta para hacer la comida, pero dice uno que para hacer la comida. Pero ¿cuántos vehículos usan gas propano? Entonces, subsidiando un gas propano, todas esas son cosas, hay unas distorsiones aquí, que son cosas que hay que arreglarlas para que se hable de reforma de verdad. Ahora, fíjense cómo se llevó la reforma, como dicen, eso es caña para el ingenio, porque era lo que nosotros decíamos ayer, el gobierno, señores. El gobierno apuró eso de tal forma que anoche mismo promulgó el presidente, le llevaron, yo creo que la tinta estaba todavía húmeda en los papeles que le llevaron al presidente para que promulgara la ley, porque es que la crisis le va a pasar. Ojalá que hayan llevado esa ley aprobada, refrendada, sin errores, ojalá, porque la mediocridad se nutre de la rapidez, y con ese Congreso mediocre que tenemos nosotros ahí, uno no sabe la cantidad de errores que habrán pasado en esa ley, y el presidente promulgó porque era lo que decíamos, es que la crisis lo va a absorber, le va a sobrepasar la no crisis. Es decir, esta reforma fiscal, el gobierno primero la apuró para evitar que las razones que dan origen a la reforma dejen de estar presentes. Porque ¿cómo es posible que usted, como decía el propio Leonel Fernández, le dijo esa verdad al gobierno, y aquí todo lo que hemos estado en estos asuntos, hemos opinado la misma situación? Crecen 0.6% las exportaciones de zona franca. Le va a pasar la crisis. Crece la zona franca, crece el turismo, dice Collado. Crecen las exportaciones nuestras. Crecen las remesas, dice el Banco Central, y están ahí evidentes. Las remesas, la inversión extranjera no cesa. Sigue llegando inversión extranjera. Es decir, no hay crisis, porque todo va bien. Se gana empleo, más de 100,000 empleos hubo en el primer cuatrimestre del año. Que hay informalidad, bien, pero se genera empleo. Entonces, ¿qué más? La producción en la República Dominicana, tanto de manufactura, agricultura, están en positivo, no están en negativo. El dólar presionado de tal forma que está barato el dólar. Entonces la crisis, porque aquí crisis hubo, cuando Salvador de Blanco gobernaba, que no tenía un dólar para nada, y Balaguer, que gobernó del 90 en adelante sin un dólar encima. Eso eran crisis de verdad. Igual que cuando Hipólito Mejía gobernó este país, que dejó, ese sí es verdad que dejó una crisis, que este país estaba expirante, como se dice, en zona de muerte. Eso era una crisis. Pero ahora mismo yo creo que el gobierno está matando la verdadera reforma que tiene que hacer, la está matando, porque si la pasan esta reforma, como ya se va, con los defectos que pueda tener y con las ventajas que tiene, porque hay cosas que han sido positivas, porque usted no puede negar que si le quitan el anticipo, porque yo me acuerdo que yo pagaba eso, señores, y yo vivía, era odiando a Magín Díaz, cuando estaba en impuesto interno, y me cambié
me cambié al régimen de simple tributación para evitar estar pagando ese anticipo, que eso es un crimen para los pequeños y los nada como somos nosotros acá. Entonces, eso es positivo de la reforma, la eliminación del anticipo para los pequeños, la rebaja por la deducción de gastos educativos. ¿Qué padre que tenga a su muchacho en colegio y que eso le reduzca el pago de impuestos, si puede justificar el pago de sus estudios o la universidad, etcétera? Eso es súper positivo. ¿Qué otra? Bueno, también lo de... ¿Cuál otra fue? De las positivas, esa es una de ellas. Yo no sé si la... Bueno, los bienes inmuebles heredados tienen también, hay una consideración a la baja del cobro de los impuestos por esas herencias de los inmuebles que usted herede. Eso está, e incluso nada más no inmuebles, me imagino que hasta los pesos también, porque ahora mismo el Estado Dominicano, señores, tiene grabado hasta los ahorros. Usted tiene unos pesitos guardados para si se enferma, no tener que salir a pedir. Y eso el Estado Dominicano, de los intereses, de los chiquitos o de los mínimos intereses que usted genera, porque las tasas no permiten más. Usted tiene que darle un 10% al gobierno de su ahorro, un ahorro para cubrir la muerte, para cubrir el adiós. La funeraria, los gastos funerarios. Usted tiene ese dinerito guardado y el Estado le está cobrando el 10% de los intereses que eso genera. Son insaciables los estados, pero gastan dinero en forma, bueno, ornamentando el país. Miren cómo están los ornamentos, como digo yo, parque ornamental allí, parque ornamental por aquí, una calzada ornamental por allí, otra calzada ornamental por aquí. Señores, muy bien, lo ornamental no es malo, no es feo, pero señores, hay prioridades. Vamos a acometerlas. Usted le inaugura un parque a la gente de la zona sur de la capital, 30 de mayo, los kilómetros, como le llaman a toda esa zona por ahí. Pero esa gente no tiene agua. Y entonces, ¿usted cree que es fácil usted ir a inaugurarle un parque muy bonito, muy bien, la diversión sana, el espíritu excelente? Pero la gente por ahí, señores, recibe agua 2 días a la semana, cuando suele llegarle. Es decir, son prioridades. Pero está lo ornamental, el gasto, ese gasto, en forma manijrota, como se acostumbra a decir. ¿Y qué pasa? Que entonces la reforma verdadera, la que tiene que hacer el Estado, ya no la va a poder hacer porque está pasando esto. Ya no se justifica otra reforma, la reforma profunda. Y se dejan entonces, como tal vez ese olor oligárquico que despide este gobierno, como se le señalan algunos de sus críticos más severos, ese fuerte olor a oligarquía que tiene a esa oligarquía alcanforada y de ¿cómo que yo le digo? Y de codicia muy particular. Esa oligarquía dominicana está parada tranquila y no hay impuestos para esa gente, porque los negocios grandes de ellos son negocios que están exentos del pago de impuestos. Algunos, no todos, porque no voy a decir que todos los grandes empresarios del país no pagan impuestos, pero muchos de ellos evaden los impuestos también. Vamos a estar claros. Y sus grandes villas tampoco pagan impuestos. Están libres del pago de impuestos porque están en grandes resorts. Vámonos a Romana los sábados, los viernes en la tarde, nos vamos a Romana y pernoctamos allá en nuestras residencias, ultra residencias de resort, y tal vez tampoco pagan impuestos. La verdad que este es un país que está muy bien diseñado para los que están bien. El Congreso, como siempre, Congreso mediocre,
favoreciendo a quienes, a los riferos, banqueros, pero no banqueros de la banca formal, señores, banqueros de aguante, riferos. Esa es la composición del Congreso Nacional, riferos o aguanteros. Gente que proviene del narco, lavadores de activos, Dios mío. ¿Y qué más? Y gente que viene hasta de la prostitución y se cuela allí. Eso es un... Y del sindicalismo más atrasado. Ese sindicalismo convertido en qué? En corporaciones de transporte. Eso es lo que hay, pero le llaman de que sindicato. Están todos, esa es la representación que nosotros tenemos en ese Congreso. Aprueba rebajar los costos de los juegos de azar para ellos, para beneficiar sus bancas, sus banqueros, y a los premios le ponen las condiciones especiales. El asunto es que el Estado no puede conseguir lo que pensó con las recaudaciones por vía de los juegos, porque los representantes de los juegos en ese Congreso tienen esa palabra y tienen ese poder de decidir lo que ellos quieren que le cobren. Óigase bien, esto es lo que se llama un país, que es un relajo, lo que tenemos. Y con las proyecciones que hay de que nos gobiernen con autoridad y con la decencia necesaria, parece que se va a hacer cada día más difícil. Eso es lo que estamos apreciando. Porque vamos a ver, aquí todavía la democracia dominicana, uno puede por lo menos decir estas cosas. Y aunque no seamos la ejemplaridad en la región, pero podemos corregir cosas. Tenemos facilidades, por lo menos electorales, para corregir desviaciones. Ahora, el caso de Cuba, como nosotros hemos visto, es penoso. Dice el señor Díaz-Canel, el presidente de Cuba. Vamos a ver, yo leí unas declaraciones de este caballero por ahí, que son de, como se dice, apaga y vámonos, cierren eso y vayámonos de aquí. Porque el pueblo de Cuba no lucha, digo yo. Cuando la vida del pueblo se vuelve tan dura, el primer deber del Partido Comunista, oigan, señor, todavía esa mala palabra se atreven a pronunciarla. El primer deber del Partido Comunista y del gobierno revolucionario, que yo le voy a poner mejor, como decíamos antes, el gobierno revolucionario cubano, es cambiar lo que haya que cambiar para salir de ella. Es decir, de salir de esa vida dura. La vida dura del pueblo cubano son ustedes, el régimen político que tiene que cambiar en Cuba. No, vamos a cambiar la economía, dicen ellos, eso es lo que está mal. No, lo que está mal es ese Partido Comunista, que no hay uno que sirva en el mundo. Todos han sido instigadores de la desgracia que pasa en esos pueblos, la quiebra que tiene Cuba, el hambre, la miseria de Cuba. Quien ha instigado todo eso es ese Partido Comunista de Cuba, como el Partido Comunista de China, que instigó el gran salto adelante, instigó la revolución cultural con centenares de millones de muertos y todo un patrimonio milenario de China vuelto ceniza. Señores, ¿por qué? Porque el gran timonel, Mao Zedong, lo quiso. El Partido Comunista, que hoy todavía el señor embajador de la República Popular de China en este país todavía escribe elogiando ese Partido Comunista de China, que fue el instigador de todos esos millones de muertos en China.
Tiananmen está todavía ahí de 1989. Es decir, fíjense cómo en Cuba estos señores se atreven a incitar a América Latina. Eso no encaja en América Latina, ese régimen ya despótico, ese régimen caduco, carcomido, podrido. Ese régimen funciona tal vez en Asia. Allí Vietnam, como en Asia le encantan esos tiranos y ahí no hay democracia y esos pueblos le importa un bledo. Eso no saben lo que es una democracia firme. Entonces pueden haber apertura, en Vietnam hay apertura económica, pero ese pueblo, sus costumbres siempre han sido milenarios, han sido de dictadores y gente de fuerza. Pero en América Latina no, porque en América del Norte, en América Latina, Central y Sur, nosotros sabemos lo que es democracia. Cuba eso es un esqueleto ahí. Cuba es, qué sé yo, ¿cómo podríamos decirle? ¿Qué es Cuba en América Latina? Bueno, yo no voy a decir, como dijo Trump, que es una letrina, porque eso no debe ser, eso es una falta de respeto a la Cuba. Pero eso es un espantajo para la democracia. En Latinoamérica vivimos en democracia. Cuba no puede seguir con ese régimen político. Eso es todo. Vamos a una breve pausa y regresamos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Oigan otra expresión del muñeco, del presidente títere de Cuba. Títere del castrato, claro, de Raúl Castro ahí. Dice, la realidad nos impone cambios urgentes y necesarios. Señores, eso es una burla en América Latina. Ustedes apestan en América Latina. Eso es lo que se llama un régimen apestoso, ese régimen cubano. Porque, repito, en América Latina estamos acostumbrados, igual que en todo Occidente, como es Europa, estamos acostumbrados a la democracia. Ha habido dictaduras, pero las dictaduras se montaron sobre democracias. Y se quedaron esas dictaduras, pero las sacamos a balazo limpio, hemos sacado a los dictadores. ¿O será que habrá que cederle el valor de los héroes y mártires de mayo, del 30 de mayo, mandarlo a Cuba, a ver cómo se reproducen allí, aunque sea por flujo génico? Mandar tal vez los familiares de Gómez, de Máximo Gómez, que queden por aquí, o los familiares de Modesto Díaz, los familiares de Muley de Pradel, de Manuel de Jesús de Peña y Reynoso. Dios mío. ¿Y cómo se llamaba aquel hombre grande, un grandote que era de los lugartenientes de Gómez?
no me acuerdo cómo se llamaba, un gigante de esos hombres que fueron tan extraordinarios combatientes por esa Cuba, la Cuba que quería desprenderse de lo colonial, de esa dependencia colonial de España. Pero aquellos hombres valerosísimos, la verdad que no me acuerdo, el papel era el abuelo de Marco, un amigo mío. Marco, ¿cómo era el apellido de Marcos? Ay, Dios mío. Un hombre muy valiente ese caballero. Fue de los lugartenientes de Gómez, pero no me acuerdo ahora. ¿Cómo se llamaba? Era el abuelo de Marcos del Rosario. Dios mío, Marcos del Rosario. Valentísimo, un hombre también de los lugartenientes de Gómez en esas luchas de Cuba. Marcos del Rosario, ese titán, igual que como fueron los, ¿cómo era que llamaba el titán? Maceo, Antonio Maceo, el titán. Ese era el apodo que le tenía en esas guerras de independencia de Cuba. Así es. Bueno, vamos a hablar de lo que hay en la política, porque la política, bueno, no, primero vamos a saludar, déjame ver, ¿dónde está don Manuel de Jesús, mi amigo don Manuel de Jesús Valoy? Doctor, un saludo especial para usted. Desde ayer le tenía ese saludo al doctor Manuel de Jesús Valoy, pero hoy tengo que pagar esa deuda. Saludo especial, pues yo sé que el doctor Valoy está sentado en su casa mirando este programa de Al Final de la Tarde con Manuel Fermín. Siempre aprecio mucho, doctor, su firmeza en mantener como seguidor de este programa. Bien, vi algo también de la FAO. La FAO dice que el comercio de fertilizantes cayó un 30% después que se inició esa guerra. Siempre los agrónomos sabemos de los fertilizantes, porque uno sabe que la industria petroquímica es muy importante en la fabricación de esos fertilizantes, los fosfóricos, fosfatos, etcétera, el potasio, todo aquello, el nitrógeno, la urea para el nitrógeno, y todos esos componentes y los microelementos. Entonces eso significa que va a haber menos buenas cosechas este año. Probablemente las cosechas no sean tan abundantes porque esa caída en el uso de fertilizantes afectan la producción agrícola. Esa es una verdad que no se puede negar. Bueno, entonces, aquí los políticos, hay siempre efervescencia política en el país. Y ahora se está dando el caso de los que llegaron a la fuerza del pueblo, que se están yendo algunos de ellos. Dice Leonel Fernández que eso es un proceso, que falta formación política, indiscutiblemente, gente que llega. Tal vez ni siquiera tampoco estaba ideologizado en el PLD. Es decir, aquel PLD de Juan Bosch, eso hace tiempo que ya pasó a la historia, como dicen, porque ya ese PLD, quedan esos viejos todavía, militantes, pero esa gente perdieron fuelle, como se dice, y perdieron también esa disciplina de la ideología. Gente que fue ideologizado por Juan Bosch, por su partido, que fue una verdadera escuela política. Eso desapareció ese partido porque el poder lo corrompió, como decía Lorato, porque es normal. Y más cuando se goza del poder, como dice Manuel Kant, se pierde el buen juicio, de la razón. Y al PLD le pasó eso. Todas esas cóleras sectarias de unos, esa falta de compañerismo, las zancadillas, los palos en las ruedas, ese individualismo, como hemos dicho, posesivo, crónico, todo ese veneno se escupe y vaciado sobre los adversarios, y ese PLD perdió. Entonces ahí hay mucha gente que está en el PLD, se fue,
se entusiasmaron con Leonel Fernández y se fueron a la Fuerza del Pueblo. Otros han retornado al PLD, probablemente sean cabeza de playa, que lo hayan mandado, mira, váyanse y vuelvan para ver si levantamos el ánimo aquí y además le tumbamos el ánimo a aquellos. Porque aquí se sabe y se prestan para todo. Hasta se le paga, decíamos nosotros ayer. Aquí se le puede hasta pagar a gente para que se vayan y vuelvan y crear un ambiente de que nada es nada y que los que se fueron están viniendo y ya estamos parejos. Todas esas cosas uno lo sabe. Pero hay que decir lo siguiente. Ya Leonel explicó ese proceso y dijo que es un proceso que hay que politizar a la gente, darles formación política para que la gente vaya haciendo conciencia de partidos y tiene que ser así. Porque la verdad es que un partido como está el PLD ahora mismo, no es un partido para estar juramentando gente, a menos que sea gente que le guste los jurásicos, como dicen. Que tener una dirección tan anómala o tan deformada como la que tiene ese partido actualmente, y más con estos, digo yo ayer, tienen que ir con crespones, porque usted se imagina un partido que le estén sentenciando a su gente a 20 años de cárcel por lavado de activos, por asociación de malhechores, la familia del presidente, los cuñados, hermanos del presidente sentenciados. ¿Qué partido puede darle acogida sana a nadie en esa condición? Puede ser que el PLD haya mandado esas cabezas de playa, váyanse para que vuelvan, quién sabe. O gente que no tiene ideologización, ni lectura comprensiva de la política. Bueno, pues andan saltando como un verdadero saltimbanqui. Están allí, vienen para acá, un es diputado, otro que es diputado. Bueno, esas cosas. El que se fue, hay uno que es diputado que ya, ese seguro dijo que es renuncia irrevocable, se va para el gobierno seguro, porque ese no va a dejar su cargo, o sea, está en su cargo, ese se puede ir allí, tal vez quiere irse al PLD, quién sabe. Pero eso, el PLD ha estado perdiendo gente, que se vayan de la fuerza, se van a ir del PRM y de los otros partidos también, y eso es un proceso, porque la gente ya está pensando en cobrar. Desde luego los partidos de oposición no pueden dar nada que no sea solo el espacio para que usted desarrolle política allí. Que incluso, por eso es que yo siempre he dicho, la juventud, señores, ¿quién puede pedir que los jóvenes no sean rebeldes? Yo creo que del doctor Marañón. El doctor Marañón de España decía, ¿quién hay de aquel que piense o que crea que los jóvenes no son rebeldes? Todos los jóvenes son rebeldes y hemos sido rebeldes. Esa es la pura verdad. Y hay que integrar a los jóvenes que vengan con esa fuerza, esa hidalguía, como se dice, que vengan a los gobiernos. Pero usted no puede darle un gobierno a gente que sale de una universidad, porque sea universitario, porque son profesionales. Venga, gobiernen, miren lo que saben, la bisoñez. Y yo creo que esto cabe para el joven Omar Fernández. Omar tiene, lo vi ahí esas declaraciones y opiniones, y habló de su partido, y yo creo que él tiene que guardarse, porque él está muy joven, y tiene que copiar de su padre. Si hay una persona aquí que hace uso del silencio, casi los silencios del poder, se llama Leonel Fernández. ¿Cuántos tiranosaurios de ese partido del PLD, hay que decir así? Tantas zancadillas que le han puesto a Leonel Fernández. Toda esa cólera, como hemos dicho, esa cólera sectaria, ese veneno escupido sobre él. Todo ese individualismo, todo ese dinero, el poder del dinero y el poder del poder, el poder político, vaciado en contra de Leonel Fernández por sus propios compañeros, y Leonel callado. Nunca Leonel ha dicho, fue Danilo Medina que propició la llegada aquí del señor Quirino Ernesto Castillo, y esas declaraciones de Quirino, nunca Leonel Fernández ha hablado de ese caso. No ha acusado a nadie.
Entonces los jóvenes como Omar tienen que, esas quejas que él pueda tener y esas expresiones, tienen que decirlas dentro de su partido, en privado, porque esas cosas se manejan. Por eso es que la bisoñé, los jóvenes, fíjense, así mismo está el PRM con sus problemas internos de todos esos jóvenes, bisoños. Ninguno tiene experiencia de Estado y todavía no la ganan la experiencia de Estado. Y fíjense cómo están, que ahora mismo, como decía yo ayer, aquí hay casi un extrapartido, es el candidato más aceptado en ese partido. Explíquenme. Porque David Collado no hace vida partidaria, ni anda con aláteres, como dicen, de ese partido, anda para arriba y para abajo. No se ve. Nadie ve a David Collado meterse en el local del PRM, en ningún sitio. Es decir, él luce como un extrapartido. Y eso en el PRM no se están cortando las venas por eso. Pero sí, hay lucha interna y hay que luchar, en política hay que luchar. Entonces, todos los partidos tienen eso, pero los partidos no pueden estar aireando esas cosas. Y más Omar, que digo yo, que es un joven que se está formando, y para usted formarse como un joven, como un hombre de Estado, tiene que aprender a eso, a guardar, a manejar el silencio. Y esos impulsos también controlarlos y ponerlo, como digo, en asientos donde sea usted una especie de confesionario, donde usted va y dice, miren, aquí hay una conducta así, tenemos que corregir esto, pero no airear eso, porque eso no se ve bien en los partidos políticos, porque se pierde. El dinamismo es bueno, los jóvenes son muy buenos, porque dinamizan, traen impulso, las energías, muy bien, pero la inexperiencia, la experiencia es un cúmulo de errores, siempre se ha dicho, hay que tener cuidado, uno tiene que tropezar muchas veces. Y los viejos, ya los viejos, como nosotros, a veces nos descartan, nos descalifican, pero ya hemos pasado por esas, diríamos, esas enriscadas cuestas, cargadas de abrojo y espinas. Y hemos logrado y hemos cruzado por ahí. Los jóvenes con sus impulsos vienen muchas veces y resbalan ahí, en esas enriscadas cuestas. Porque la inexperiencia, como hemos dicho, esa bisoñez muchas veces, hay que comenzar a caminar y comenzar a aprender. Aquí los grandes políticos de aquí fueron grandes alumnos, eso hay que decírselo a estos jóvenes, tanto esos jóvenes del PRM como a Omar, que es un joven de la Fuerza del Pueblo. Para usted aprender a ser, para usted ser jefe de Estado, un hombre de Estado, mejor dicho, usted tiene que venir aprendiendo desde los inicios. Balaguer no fue un improvisado, porque ese comenzó en el año 1930, Balaguer tenía 24 años, óiganlo bien, jóvenes dominicanos, y eso que a los 24 era un talento ya, un hombre muy intelectual, Balaguer. Pero Balaguer tuvo que recorrer muchos caminos, y a los 32, bueno, en el 37, Balaguer tenía 31 años, señores, y manejó la crisis haitiana, Balaguer siendo secretario de Relaciones Exteriores en funciones, no sé, por una situación que pasó ahí. No recuerdo quién era, Balaguer era su secretario, creo. Y sustituyó al que estaba, al ministro, en ese momento. Y le tocó manejar esa crisis del 37, de los haitianos. Oigan bien, jóvenes. Pero ya que el señor con 31 años ya estaba bien curtido, venía de muchas experiencias políticas vividas ahí intensamente, como se vivía la vida política en esos años. Entonces usted tiene que tener, y sin embargo, cuando vino a ocupar la presidencia de la República, ese hombre que venía luchando de tantos años, 30 años en la sombra, esperando ahí, y sin afanarse mucho, sin excesos, siempre cuidadoso con todos los pasos que daba,
léase lo que hablaba y hasta lo que oía, y vino a ser presidente formal con 60 años, Joaquín Balaguer. Porque no voy a poner los años que fue puesto por Trujillo. Cuando él ganó en el 66 tenía 60 años, Joaquín Balaguer. Es decir, ya era un hombre probado de verdad, el que estamos hablando. Oigan bien los jóvenes para que no se precipiten y piensen que todo es a pedir de boca, como se dice. Ustedes no le van a servir las cosas así. Aquí hay situaciones. Aquí Luis Abinader está gobernando y llegó joven a gobernar. Por una situación no forzada por él, sino forzada por la ambición, forzada por ese individualismo posesivo y la cólera sectaria de Danilo Medina, que quiso imponer su forma de dirigir al PLD y trajo esa división. Leonel Fernández entendió que fue humillado allí y se fue. Pero terminaron perdiendo las elecciones y perdiendo el poder. Y léase o véase las consecuencias de esas cosas ilógicas cuando usted debe defender el poder después que le da tanta brega alcanzar. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Bien, hoy es 19 de junio, señores, la fecha de esos desembarcos de Maimón y Estero Hondo, que fueron varios días, vamos a decir 5 o 6 días después de lo de Constanza, 14 de junio de 1959, y el 19 de junio de ese mismo año, por Maimón y Estero Hondo, vino el grueso de esos desembarcos contra la dictadura trujillista. ¿Quiénes venían ahí? Jóvenes. Esa hidalguía, como hemos dicho, los jóvenes impulsísimos. ¿Quién no es rebelde? ¿Quién no es rebelde siendo joven? Todos esos jóvenes que vinieron por ahí murieron luchando por su patria. Fueron vilmente asesinados, pero el valor de venir, gente muchos que eran hijos y gente de recursos, profesionales, gente con futuro, se arriesgó a inmolarse, a venir ahí a inmolarse, la juventud, porque eso es esa hidalguía que aporta a la juventud también, ese dinamismo, esas fuerzas, esa vitalidad. Los jóvenes siempre están dispuestos a luchar y aquí siguieron luchando. Ese 14 de junio, que surgió de esa, como diríamos, como consecuencia de ese desembarco y creó el ambiente para que siguiera la lucha. Los jóvenes que se tiraron a esa lucha eran hijos de viejos trujillistas. Óigase bien.
Es decir, pero toda esa juventud vino a inmolarse. Los veteranos siempre son los que se quedan. ¿Quiénes se quedaron? Los desengañados, esos viejos desengañados siempre se quedan en el poder. Los jóvenes son los que van a inmolarse. ¿Quién no lo sabe? Y aquí pasó incluso con la independencia de la República. Porque Duarte era joven y Mella y Sánchez y todos esos eran los jóvenes. ¿Cómo era que le llamaban? Ay, Dios mío, pero yo tengo la memoria mala. Los filorios, le llamaron los viejos, esos viejos desengañados como Manuel Pichardo, Manuel Carvajal. ¿Quiénes más eran los otros, Dios mío? Ay, Tomás Bobadilla y Briones. Ay, Dios mío. Esa gente, señores, fueron los que cobraron, como se dice, se quedaron con Tomás Bobadilla, pues se quedó presidiendo la Junta Central Gubernativa y Duarte en el exilio. Los jóvenes fueron los que hicieron posible y los que no se corrompieron con el régimen haitiano aquí, porque Báez era diputado del gobierno haitiano. Y todo eso, y Bobadilla, todos eso eran funcionarios del gobierno de Boyer aquí. Y los jóvenes no se contaminaron, los que se contaminaron fueron los viejos, es verdad. Los viejos son ya tigres, se sabe, tienen argucias y llevan esas heridas viejas. También de las argucias y las, qué sé yo, todas esas componendas que se hacen en el poder y que usted lo sufre. Los viejos han visto todo eso, como se dice, son los desengañados. Pero los jóvenes terminaron en el exilio en el 44, en 1840, y fueron los que no se contaminaron con los haitianos. Y pasó aquí en el 65, y pasó con la Restauración también. Todavía humeante los campos dominicanos y la sangre húmeda de la Restauración. ¿Y quién subió a la República? ¿Quién subió al poder? Báez. Buenaventura Báez. Aquí todavía los cañones humeantes en el 65. Subió Balaguer en el 66. Todo un veterano ya con 60 años. Joaquín Balaguer, viendo todas esas... Ya un desengañado, como se dice, al ver toda esa cólera, todas esas heridas de las argucias, de las traiciones, de las delaciones. Señores, porque aquí se vivía un ambiente de que usted no podía, óigame, usted oía una canción de un artista cubano y probablemente usted era presa fácil del zinc de Johnny Aves. Imagínense ustedes. Bueno, señores, yo felicito al juzgado que juzgó a Patana. Patana es un cuatrero profesional de la zona de La Victoria y esa zona del Santo Domingo Norte. Señores, 28 reses de valor genético, reses de leche. Ese delincuente matando animales, robando como cuatrero, el tal José Hernández, alias Patana, fue condenado a 5 años, que debía ser 15 años, porque no hay pena de muerte, pero debieron haberle puesto 15. Solo 5 años preso y 5 millones de pesos de multa al alias Patana, José Hernández, cuatrero de la zona norte del Santo Domingo, es decir, Santo Domingo Oeste, Norte. Eso está muy bien, porque los cuatreros aquí es gente despreciable, señores. Ustedes matan un toro de valor genético para un pequeño o mediano productor. Le matan un animal de valor, un delincuente de esto, para sacar la carne y llevarle 4 pedazos de carne y venderlo en un colmillo. Y no saben lo que matan ellos ahí, un animal de valor. O una vaca de esta productora de leche, gente que están luchando en forma humildísima en los campos todavía, y todos estos delincuentes solo haciéndose los graciosos, diríamos, matando esos animales y robándose la carne para llevarlo a los mataderos, y malos los que se la compran también, esos cuatreros. Pero bien, vi ahí el anuncio que lo hizo Eric Rivero, cosa que está muy bien, que a Patana le canten los 5 años y que lo cumpla. Eso es lo que queremos. Bien, les invito a que lean al doctor Marino Vinicio Castillo, su blog La Pregunta. Trump y la paz en Medio Oriente, su lucha contra el narcoterrorismo, nosotros en el ojo de la tormenta.
Gracias por su atención. Nos vemos el lunes en otra entrega de Al Final de la Tarde, Despidiendo el Sol o Comenzando la Noche.